Dentro de estos últimos días hubo quizás dos de sucesos importantes dentro de la política. Uno tiene que ver con el primer año, ¿no?, de Javier Milei como presidente, y el otro sin duda en las últimas horas la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ. Yendo a lo que pasó con Cristina en estas últimas horas, ¿formaliza también esto quizás a Cristina como la figura relevante, digamos, que hace oposición a Javier Milei hoy? En algún punto seguramente sí, por la cuestión de que fueron del mismo gobierno quienes estuvieron incentivando y reafirmando la figura de ella como adversaria, una estrategia muy similar a la que vimos con Mauricio Macri en su momento, y en este caso, bueno, ese objetivo de polarizar y de tratar de personificar justamente aquello que discursivamente están construyendo como esta idea de la casta o de todo aquello que está mal y que tiene que ser modificado, tiene que ser superado. Claro. Y en ese aspecto creo que traerla de nuevo al ruedo político luego de la presidencia de Alberto Fernández, e inclusive tratar de endilgarle muchas personalidades que han formado parte de ese gobierno, es un elemento estratégico y que le sirve también al gobierno para poder tener, justamente como vos decís, un adversario. Si vos tenés algo muy difuso, como lo tenías en este momento, se te vuelve un poco más complicada la estrategia discursiva y la estrategia también de gobierno. Claro. O sea, qué es lo que vos estás transmitiendo, lo que querés transmitir, y darle qué perfil también a tu gobierno nacional, a tu política nacional, a tu política económica, en oposición a otra cosa. Vos tenés que distinguirla claramente, y eso le permite una cierta legitimidad, y creo que, bueno, esto ha terminado de consolidar precisamente esa imagen de Cristina como adversaria. No era así Axel Kicillof o incluso Quintela, claro, quienes no tenían tanto posicionamiento o tanta historia, inclusive política, como tiene Cristina Fernández. Ahora, justo que nombraste a Axel Kicillof y a Ricardo Quintela, digo, otros actores dentro del Partido Justicialista que han tomado relevancia en este último tiempo, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a ser ese liderazgo de Cristina, ¿no?, dentro del PJ? ¿Va a ser un liderazgo de abrazar a todos los sectores para poder llevar adelante quizás un frente un poco más amplio o que atraiga a otros sectores del justicialismo, o va a ser solamente presidir para aquellos sectores que son afín a la ex vicepresidenta? Creo que va a haber que esperar realmente para ver cómo va a ser ese posicionamiento. Hemos visto muchas veces esa estrategia o esa habilidad que tiene Cristina Fernández de poder incluso volver a aliarse con aquellas personas que en su momento la han criticado muy fuerte, como incluso fue el expresidente Alberto Fernández, Juan Mansur, y que sin embargo, a pesar de eso, ha superado las críticas de cada uno de estos actores políticos y lo han sumado al gobierno. Es muy posible entonces que los distintos gobernadores que se habían aliado o alineado para poder formar una lista de alternativa a la conducción del PJ también ocurra lo mismo, en donde terminen tratando de hacer un equilibrio entre lo que sería la gestión institucional del gobierno provincial y por otro lado también formar parte del Partido Justicialista. Tenemos líneas internas dentro del justicialismo y eso se puede ver, como es el caso del cordobesismo, o sea, de los cordobeses, sí, que son bien marcados y siempre se han opuesto a las políticas del gobierno kirchnerista, llamémosle, y en ese caso siempre han tenido sus diferencias, pero nunca dejaron de formar parte. Entonces, según lo que uno puede interpretar del discurso dado ayer, es que va a buscar precisamente una cierta profesionalización en algún aspecto, y también una mejora en la comunicación, que es lo que ella ha transmitido en su mensaje, además de las críticas propias hacia la gestión actual. Claro. Bueno, en ese discurso habló mucho de este primer año de Javier Milei y algo que muchos destacan es que la figura y la imagen positiva del presidente, si bien ha tenido altos y bajos, sobre todo cuando se han tratado temas como la situación de las universidades o de los jubilados y demás, que ha tenido algún tipo de baja, se mantiene medianamente estable si uno toma el principio de año del presidente. ¿Dónde radica la clave, teniendo en cuenta por allí que fue un año complejo de aumento de desocupación, de pobreza y demás? ¿Dónde está la clave para que la imagen de Javier Milei siga medianamente estable? Bueno, una pregunta que generalmente siempre me hacen y es bien complejo de responder, porque
Yo lo entiendo que es multicausal en algún aspecto. O sea, yo te puedo sintetizar diciéndote que es el descontento generalizado y ahora es también interpretar cómo es ese descontento. Muchos pueden ser la imposibilidad de desarrollarse económicamente, crecer económicamente, otro es el descontento hacia un sector político directamente, hacia una figura una figura política que hoy en día quizás las tenés representadas, como te decía, en Cristina Fernández, pero en ese momento era Alberto Fernández en la presidencia, una mala gestión también presidencial, factores que pueden ser la inseguridad por algún lado, entonces distintos elementos que han ido conformando o han ido permitiéndole al gobierno nacional ir avanzando sobre la marcha y generar también su gobernabilidad y su estabilidad a largo plazo, encontrando también las alianzas. Claro. Ves una persona que a pesar de su variación en los humores, en criticar o no aliados y demás, a pesar de eso toma decisiones de una forma tajante y en ese sentido también te transmite cierta seguridad, con lo cual te puede dar un grado de confianza, pero sin embargo tenemos que ver en las elecciones intermedias. Yo creo que sí pueden tener una buena elección intermedia, pero no solamente la Libertad Avanza, sino entendiendo que la Libertad Avanza llega a ese lugar, a la presidencia, con votos que son también propios del PRO. Hay que ver cuánto es esa sangría también que puede llegar a tener el PRO, o considerar que la mitad del electorado que lo ha votado a Javier Milei es un sector que podríamos llamar moderado, claro, que ha votado a Patricia Bullrich. El tema es que hoy vos tenés a Patricia Bullrich justamente dentro del gobierno, y ese es un factor que puede también ser significativamente influyente en las elecciones que vienen. Hay que ver entonces cómo terminan armándose las listas, pero también los gobernadores tienen su influencia local, y también influye gobernadores que son dialoguistas. Entonces, te está mostrando en algún punto que la sociedad quiere avanzar y superar lo que sería, llamémosle, la grieta, pero al mismo tiempo la lógica de acción o de la lógica de relación política y de construcción de poder también sigue esa lógica de confrontación. Claro. La última, Santiago, porque, a ver, pensándolo cuando veíamos a Javier Milei en campaña y también durante las primeras horas de Javier Milei como presidente, muchos decían y se tenía, no sé si miedo o por lo menos se veía con distancia a un presidente que podía ser mucho más dogmático o estricto en su mirada de ver las cosas y de tomar decisiones más que pragmático. Finalmente, y teniendo ya este primer año de gestión, ¿Milei fue más dogmático o pragmático? Se mezclan las dos cosas. Sí ha tenido que recurrir al pragmatismo en muchos aspectos, como por ejemplo las relaciones internacionales. Relaciones internacionales no es lo mismo que llevarse como él tiene ganas de llevarse con sus aliados locales. A nivel internacional vos tenés actores mucho más fuertes y más poderosos desde el punto de vista económico, militar, etcétera, que Argentina, y en ese sentido tenés que reconfigurar o repensar, mejor dicho, lo que serían las relaciones estratégicas que el país tiene, ya sea con China, con Brasil, etcétera, en donde mucho de esta lógica de izquierda y derecha ya no es la que prima, y van variando y va oscilando de acuerdo a los intereses nacionales, y también lo hemos visto en esta necesidad de, al ser un gobierno con escasa representación en el Congreso y querer hacer reformas estructurales, tener que sentarse y negociar con gobernadores que podríamos decir forman parte de la casta a la cual ellos constantemente están haciendo alusión y atacan. Entonces, inevitablemente tenés que romper un poco ese dogmatismo. Yo creo que el dogmatismo sí se presenta mucho en lo que es este avance sobre las reformas y los ajustes económicos que se están ejecutando, y que te lo ha dicho también en el discurso del año de gestión, en donde ha dicho que viene una motosierra profunda. La verdad que uno se pone a pensar qué más profundo puede ser el ajuste, sí, después de lo que uno ha vivido estos últimos meses. Entonces hay que esperar y ver cómo esa política ortodoxa que están aplicando sigue avanzando, y hasta qué punto también la sociedad
continúa dándole ese voto de confianza o de aceptación. Y si realmente lo que dicen las encuestas es real y mantiene ese nivel de aceptación, o simplemente es un maquillaje que sirve para poder contener una situación social que es bastante compleja. Santiago, muchísimas gracias por este tiempo, es muy amable. Muchas gracias a vos. Un saludo grande. Santiago González Díaz es politólogo y nos comentaba sobre estos dos hechos que han marcado la agenda política durante esta semana, ¿no? Por un lado, el primer año de gestión de Javier Milei, un presidente que continúa manteniendo una imagen positiva a pesar de tener un año de recesión económica fuerte, de aumento de desocupación, de aumento de la pobreza y otros indicadores, pero que tiene en un panorama multicausal una imagen que continúa siendo bastante estable. Bueno, y eso se debe un poco a lo que charlamos allí con el politólogo. Y por otro lado, la asunción de Cristina Fernández como presidenta del PJ, ¿no? Que quizás un poco le da el sello a que sea la figura hoy que contrasta o que polariza con Javier Milei y que es más fuerte dentro de lo que es la oposición. Veremos cómo se desarrolla también ese liderazgo dentro del PJ por parte de Cristina.